el hombre fue capaz de expresar el caudal de su imaginación por medio de símbolos, figuras y colores. Fueron muchos siglos que pasaron hasta el Homo habilis adquirir estas habilidades. Por eso, a la hora de buscar las raíces del arte, es necesario devolvernos a las etapas anteriores al Paleolítico Superior, o sea, hace unos 40.000 años, periodo en el que aparecen las primeras manifestaciones artísticas, para poder entender el proceso de maduración intelectiva que el hombre tuvo que superar hasta convertirse en artista, capaz de desprender de sorprender hasta la incredulidad a los científicos de la época moderna. Buenas noches, Poetas al Viento, Corporación Cultural, Conciencia Integral por la Ecología, da la bienvenida a todas las personas que nos siguen a esta hora en nuestro cuarto conversatorio, El pintor y su obra Conversando con el Viento. Bienvenido, maestro Óscar Cardona Ángel, del municipio de La Ceja, Antioquia. Este programa se transmite desde Medellín, capital del departamento de Antioquia, República de Colombia. Bienvenido, maestro. Adelante. Buenas noches, José. Buenas noches a todos los que nos están viendo en este momento. Es un placer muy grato para mí ser invitado por ustedes y estar compartiendo estas bellas ideas que nos llenan el alma de poesía, de vivencias. Espero que sea un rato amable para todos y que podamos aprender y compartir muchas cosas. Muchas gracias a Poetas al Viento, Corporación Cultural, a usted, José, por hacerme la invitación, a Simón, que no lo conozco, vive acá en La Ceja, según me comentaba, pero bueno, ahí tendremos tiempo de conocernos y con todo el gusto aquí estoy dispuesto para que charlemos entre todos y hagamos esta reunión bien amable. Muchas gracias. La pintura del maestro Óscar Cardona Ángel es un destello de poesía. Capta en sus pinceladas las luces del neón reflejadas en el pavimento, las luces de los bares saliendo de esos aposentos y de esas calles, y toda esta luz de lo urbano rompe la oscuridad de la eterna noche. Un perro callejero, un gato noctívago surgen de la soledad infinita de la noche, alumbrados de pronto por la luz tenue de la luna. El maestro Óscar Cardona Ángel capta en su obra sonidos, colores, movimientos, quietudes, la neblina, la lluvia, la luz y toda la atmósfera. De la serie Urbanos hacen parte los colores de la noche y los colores del agua. Maestro, háblanos de esa serie Los Urbanos. José, usted ya lo dijo todo, me dejó sin qué decir yo, mano, ya lo dijo todo. Bueno, se me olvida también decirle a la gente que nos ve en este momento, yo soy Óscar Cardona, como dice José, del municipio de La Ceja, oriundo pues de este hermoso valle de San Nicolás. He tenido experiencia de vivir acá la mayor parte de mi vida, con excepciones he estado viviendo fuera, pues dentro del país, pero fuera pues de La Ceja, en Bogotá, Medellín, Envigado, en la costa atlántica, en Barranquilla. Ahora estoy pues de lleno acá en La Ceja. Y bueno, sí, entonces, sobre las inquietudes de los urbanos, José, y a todos ustedes, los que nos ven, pues es muy grato para mí decirles que todo lo que dice José sobre mi obra es cierto, y esta obra está basada más que todo en las experiencias personales, vivenciales, acá en el municipio de La Ceja y en las grandes ciudades donde he podido estar, pero también una influencia muy grande de la literatura. Esto me sirve. Yo en todo esto veo poesía.
Es muy bueno saber que estoy acá con esta corporación de poetas, porque al meterse cualquier persona, un transeúnte despreocupado al ver mi trabajo, pues lo que yo verdaderamente quiero mostrar es poesía en imágenes. Realmente para mí el agua en todas sus manifestaciones, el agua como una pequeña garúa, como lo cantan en los tangos del hermoso Buenos Aires, o en la lluvia torrencial, o en la lluvia silenciosa, en el goteo, en todo estas manifestaciones yo capto esa maravilla, esos instantes, y es lo que yo plasmo en mis óleos. Entonces, de pronto, Simón les estará mostrando a ustedes imágenes de estos urbanos, y los que estoy haciendo sobre las calles del municipio de La Ceja, que son un recorderis de las calles que desde siempre nos han visto pasear, caminar, soñar, alegres, contentos, a veces desdichados, a veces en grupo, a veces solitarios, pero son nuestras calles que son vivenciales y que hablan de nuestro presente y de nuestro pasado. Entonces es en esa lujuria, en esas noches de bohemia, con guitarras, con cantos a la luna, con cantos a la noche. Entonces todo eso me llena a mí el alma, y eso es lo que yo quiero plasmar. Yo quiero que cuando alguien vea una obra de estas, vea ese sentimiento poético en mi trabajo. Me baso mucho en la noche, me baso mucho en el agua, en las noches lluviosas, y aprovecho como estética lo que me regala lo artificial y también lo natural, lógicamente. Lo natural ya está, las atmósferas, a veces atmósferas muy llenas de niebla, a veces noches de luna, a veces reflejos de la luna en los chorros de agua que corren por las acequias o por los lados de las aceras o por el pavimento, o también en esos reflejos que nos da las luces de neón, como ya lo decía José, o los avisos luminosos, todo lo que le pega al suelo, que nos revierte eso como en un espejo. Pues para mí eso es absolutamente maravilloso, y es lo que yo hago trato de plasmar en estas obras que estoy haciendo, y que es las que he estado paseando pues por algunos lugares de Europa y Sudamérica, y ahora pues acá en La Ceja. La época actual es eminentemente visual. Vimos la época del Internet, la época de las grandes comunicaciones. En ellas, las imágenes tienen múltiples posibilidades en la comunicación. En la serie Los Urbanos aparece la esquina de Carlos Arias. Exquisito lugar, gran referente de nuestra juventud, de nuestra edad madura y ahora ya de nuestros años dorados. Maestro Oscar, donde compartimos un tinto, una cerveza, un aguardiente, y por encima de todo el diálogo de la poesía, de la literatura, de los pintores, de la política, de la religión. En esa esquina pues maravillosa. Cuéntanos, maestro, en esa pintura que tiene un lienzo de 1,20 por 75 centímetros. Es una pintura pues bohemia, pues realmente me evoca a mí ese pasado tan cercano. Háblanos, maestro, de la esquina de Carlos Arias. Bueno, para los que están escuchando y viéndonos, que no conocen el municipio de La Ceja y el Remanso. El Remanso es la esquina de Carlos Arias. Es un lugar típico que tiene, por decir algo, unos 45 años, si no tiene más, y que tuvo su gran apogeo cuando el liceo, el nocturno. Entonces, siendo nosotros unos muchachos, muy muchachos, jovencitos, ya dan los primeros pinos en el aguardiente y en la poesía y en la bohemia, nos juntamos a escuchar a grandes maestros y genios de la literatura, como el maestro Luis Cano, por ejemplo, profesor de literatura del bachillerato, nuestro profesor querido. Le abríamos la boca, él con su botella de aguardiente,
y entre copa y copa recitando versos de grandes poetas latinoamericanos y contando historias de la literatura. Entonces, desde épocas atrás, siendo nosotros muchachos, esa esquina se convirtió en un referente. Era el encuentro de nosotros con las muchachas que pretendíamos, que no nos paraban ni 5 de bolas, pero que sin embargo allá iban a charlar con nosotros y bueno, era una noche de folgorio hermosa, de muchas risas, de muchas charlas, de mucho aprendizaje. Y lo lindo del lugar es que a pesar de que se ha transformado internamente, o sea, un decorado diferente, pues los personajes siguen siendo los mismos. Ya no está el difunto don Carlos, el dueño, el fundador, ni doña Estercita, con sus empanadas calientes y sus papas rellenas que nos daba en la mañana en Adorábamos. Guayabaos para soportar los otros chorros que venían. Ya no están ellos, pero está pues Carlos León, que es amigo, compañero de estudio, compañero de literatura. Entonces Carlos León ha cultivado el arte enormemente. En este mismo bar, el Remanso tiene su gran biblioteca, su venta de libros para los interesados. Y ese es un sitio de reunión. Nosotros ahí nos reunimos en las mañanas, tipo de 11 a 12. Todos los días vamos y nos tomamos un tinto y tertuliamos ahí, hablamos de política, hablamos de nuestras vidas personales. Entonces este lugar ha sido gran referente para muchas historias contemporáneas de acá el municipio de La Ceja. En cuanto a la obra a la que se refiere José, pues sí, yo visité antes de la pandemia, yo fui asiduo visitante del lugar, no faltaba ya en las noches, los fines de semana, tomándome los buenos vinos, a veces con mi señora, con los amigos o con mis hijos, y entre tertulia y tertulia, noches y noches, siempre con ese ojo visor que tenemos los artistas en noches de lluvia, siempre me cautivó ese silencio, esa soledad, ya tarde de la noche, lo que vos decías, José, perros callejeros, a veces gatos en el tejado, o sea, asuntos profundamente poéticos y que fueron calando en mí hasta que empecé a vislumbrar el cuadro que tenía que pintar. Fueron muchas noches de observación y ya una noche, inclusive en medio de los vinos, muy lluviosa la noche y en medio de la tertulia me paré en la puerta a tomar fotos para todos los lados, para el norte, para el sur, para el oriente, buscando, haciendo la composición, buscando bien los colores, el efecto de la lluvia. Y bueno, pues tomé muchas fotos, pero pinté, logré plasmar la foto que yo consideré más oportuna en el momento preciso de la noche, era tarde de la noche, 12 y media de la noche, ya pues a pasar al nuevo día. Entonces, noches muy solas, muy solitarias. Entonces, ahí empecé yo a plasmar esta obra. Y ese es como el cuento más cercano pues que les puedo contar sobre esa obra que se llama, esa obra no es exactamente Los colores de la noche, sino que esa la bauticé yo La esquina de Carlos Arias, pero es emparentada con otras que llamé, como José dice, hay una que la llamo Los colores de la noche, hay otro que llamo Los colores del agua, en fin, un montón de nombres así muy referentes y muy poéticos. Esa es como la pequeña historia, José, sobre la esquina de Carlos Arias. Un sitio, un lugar muy agradable que los invito a que compartamos y charlemos y los que no lo conocen a visitarlo. El lenguaje se ha definido como un conjunto de expresiones simbólicas, un sistema organizado de signos, un producto cultural que proporciona un código para la transmisión pues, y la traducción del pensamiento. ¿Qué nos quiere contar el maestro Óscar Cardona Ángel en sus paraguas rojo, verde, negro, paraguas en una palabra muy interesante que me encontré, paraguas del atarnochecer, el paraguas transeúntes con paraguas, la dama con el paraguas, la dama, el perro y el paraguas, la dama esperando el tren con su paraguas, los paraguas bajo la lluvia. Maestro, háblanos
lo que te mueve o lo que te ha movido a darnos esas bellezas de Paraguas en tu obra? Bueno, esta pregunta es muy difícil porque es que eh, el Paraguas es un referente para mí desde mi infancia, desde que yo estaba niñito y por esas circunstancias de la vida que mi padre, que era conductor de un camión para carretera, le tocó y trasladarse a Salamina Caldas. Entonces, siendo yo muy niño, ponerle 4 o 5 años, que salía yo a las calles o a hacer los mandados o a novelerear, me impactó siempre ver en esas lomas, porque son calles pendientes y empedradas, un cura que de los curas tradicionales de sotana y de sombrerito alado, no sé cómo llamarán ese sombrero de sacerdote que ya poco se ve, pero rara la coincidencia es que siempre desde pelado yo veía a ese cura con un paraguas negro. Entonces a mí me impresionaba entre la admiración, el horror, el miedo, porque yo no sabía que era un sacerdote, no sabía, no me lo habían explicado, no tenía la edad para recibir esa explicación, pero me cautivaba esa figura solitaria subiendo la pendiente y yo, como te decía, muerto del asombro, pues a veces con miedo, a veces con curiosidad. Y todas estas figuras fueron calando en mi mente hasta que ya con uso de razón empecé a mirar los tumultos en las procesiones. Yo pues que ahora soy poco religioso, pero que en la época de adolescente fui como todos muy religiosos y perseguidores de la Semana Santa y los tumultos y a mí me maravillaban esos colores, esos multicolores de los vestidos de los santos y de los vestidos de la gente en sus estrenando sus vestidos, que en nuestra cultura se estrenaba en Semana Santa y en diciembre los que podíamos, y si no, nos poníamos lo de los mayores o lo que nos sobraba de los viejos, ¿cierto? Entonces, es muy maravilloso porque yo en esas procesiones, Semana Santa ha sido muy lluviosa siempre, entonces me cautivaba ver vestidos multicolores y sombrillas multicolores y a veces en los balcones donde uno se colaba o a veces en una parte más alta donde uno podía ver una parte de horizonte más múltiple, me maravillaba ese colorido, ¿cierto? Yo no me explicaba bien qué es un paraguas y de para qué servía, pero me maravillaba como esa multitud de paraguas, esa multitud de gente. Y bueno, y más adelante ya con uso de razón y cuando ya empecé pues que cogí el camino del arte y de la pintura, se convirtió en una herramienta muy poderosa para mí porque yo ya lo utilizo de una manera compositiva. Entonces el paraguas no es gratuito en ninguna de mis obras porque siempre hace parte de la composición. La composición es una herramienta muy fundamental a la hora de pintar un cuadro. No es hacer el dibujo como aparece y ya, sino que hay que mezclar, digamos, las formas, que haya un equilibrio, que haya un contraste entre los movimientos, entonces diagonales, horizontales o verticales, ¿cierto? Pero también de color, que hayan colores complementarios, que una sombrilla, que un paraguas rojo me contraste con un color complementario que es el color verde, por ejemplo. Entonces esto es lo que llena la escena y esto es lo que hace bello el cuadro. Entonces, siendo el paraguas un elemento simbólico, demasiado simbólico, porque inclusive lo utilizamos en la cotidianidad, de donde, por ejemplo, le dicen a uno que uno necesita un paraguas para no ir a la bancarrota, o que uno necesita un paraguas para no irse por el mal camino, y que los japoneses también tienen una simbología muy hermosa con el paraguas, donde ellos consideran que el paraguas es un templo, es un pequeño templo, un templo individual que anda con ellos, ¿cierto? Yo pongo otra figura, como la tortuga que tiene su paraguas eterno, ¿cierto? La tortuga está protegida con su caparazón, ese es su paraguas, ¿cierto? Entonces así nosotros los humanos en medio de la lluvia nos protegemos con el paraguas, pero
habría mucha tela que cortar sobre el paraguas y seguramente que voy a investigar mucho más de eso, pero una de las cosas simpáticas del paraguas es que siempre que tenemos un paraguas siempre se nos pierde. Pues eso no lo pinto yo, eso no lo pinto yo en mis cuadros, eso no sale, pero a la hora de pintarlo me doy cuenta que casi siempre usamos un paraguas que nos lo encontramos o nos prestó un hermano, un familiar, un vecino, pero nunca compramos un paraguas. El paraguas siempre lo regalan o nos lo prestan y nos quedamos con él, pero después lo embolatamos y así. Es muy sucesivo lo que pasa con el paraguas. Pero para resumir, el paraguas es fundamental a la hora de componer cualquiera de mis cuadros. No consigo el paraguas en un invierno, una calle lluviosa y el personaje solitario o en multitud y sin el paraguas es fundamental. Me recrea mucho la obra de arte. Hablemos del movimiento artístico cejeño, desde la pintura, desde la escultura, desde la poesía, la música, el teatro, los escritores, las publicaciones. La Ceja pues ha sido un pueblo demasiado embebido en la cultura y en el arte. Y de algo muy especial que trae a mi memoria esta noche, al hablar con el maestro Oscar Cardona Ángel, me quiero referir en forma muy especial a ese grupo de la década de los 80, los comunes, de los cuales el maestro fue un gran protagonista, actor, fundador, en fin, estuvimos metidos en este grupo bohemio, rebelde, contestatario, tan querido por la juventud cejeña de esa época. Háblanos, maestro, de los comunes. Bueno, sí, no, lindo recordar esas épocas de juventud fueron hermosas. Era una inquietud generalizada de mucha zozobra en el país, de mucha expectativa por los cambios políticos. Eh, Nosotros ya habíamos tenido compañeros que habían trascendido estas fronteras de la Ceja, entonces habían estado en el exterior o estudiaban ya en las universidades. Entonces, nosotros en medio de la bohemia y de la inquietud y la rebeldía, pues siempre charlábamos y soñábamos sobre cómo transformarnos individualmente y cómo aportar para transformar la mentalidad de la sociedad cejeña que en ese entonces, pues y aún, pues eso no ha cambiado, pero era una sociedad más bien pacata, muy conservadora, muy religiosa, muy tocada con la rebeldía de la juventud. Entonces, todo lo que nosotros hacíamos era un escándalo y siempre teníamos la policía o la defensa civil en esa época pisándonos los tobillos. Muchos pagamos calabozazos ingenuamente, inútilmente, sin ser culpables de nada, solamente porque estábamos en la calle, en el parque, con una guitarra, tomándonos unos aguardientes y cantando canciones de Silvio Rodríguez, de Joan Manuel Serrat, o leyendo libros de poesía. Entonces, en medio de esa inquietud y fuimos juntando todas esas disparidades y decidimos entre todos, con Iván López, con Darío Soto, con Uri Flores, con Tato Flores, con Diego Puerta, bueno, se me olvidan muchos, con el difunto Hermoso Catarro, con Capeto, con Carlos Ramírez, con mucha gente muy interesante, muy inteligente, muy sensibles, de que todo esto no podía quedar a libre albedrío y deberíamos de conformar un grupo para que ya constituidos como grupo pudiéramos tener una personería jurídica, de pronto un apoyo estatal para hacer el trabajo artístico que deseamos hacer a nivel grupal e individual. Y así fue, así se hizo y marcamos para bien de la sociedad cejeña una época demasiado, pues a nivel cultural y artística, de las épocas más interesantes, la época de los 80s y 90s, porque no solamente era el arte que nosotros hacíamos, sino porque hacíamos las peñas culturales, las semanas culturales. Entonces empezamos a traer a los grandes escenarios de la Ceja, que eran grandes pero muy precarios,
empezamos a traer grupos de mucha fama nacional, por ejemplo, el Grupo Suramérica, a traer grupos de teatro de mucho renombre, ¿cierto? A traer artistas muy reconocidos a nivel nacional y mundial, ¿cierto? Entonces, todo esto fue formando un criterio en medio de la sociedad cejeña y nosotros llenábamos teatros, pero era maravilloso porque con las obras de teatro que hacíamos, que fueron muchas, y que con esas obras de teatro y con los grupos de música recorrimos escenarios de Medellín como la Universidad de Antioquia, Universidad Nacional y muchos pueblos del oriente antioqueño. Entonces, acá en La Ceja traíamos grandes espectáculos donde la gente no tenía aquí en cómo divertirse. Aquí la gente se divertía cada año que venía un circo, eh, o el teatro, el maravilloso teatro, pues el cine. Me refiero al cine, eran como las opciones, o ir a misa, que la gente lo hacía a diario, o estas novedades artísticas por las cuales nosotros propendíamos y que lo hicimos a cabalidad y que cumplimos como ese llamado en esa época, que era el momento exacto, entonces lo cumplimos a cabalidad. Y fue un referente demasiado hermoso porque todos decidimos que el camino de nosotros era el arte. Y la prueba está en que muchos de nosotros, desafortunadamente muchos, como dice Iván López, abrieron las alas y dieron un salto al cielo, se murieron, pero dejaron un legado hermoso, dejaron marcadas las calles con sus pasos, con sus voces, con sus canciones, con sus pinturas, en el recuerdo de esa sociedad y en el recuerdo de nosotros que siempre los llevamos en el alma, en el corazón y que siempre vamos a tenerlos presentes en todo acto cultural que nosotros hacemos, ellos están con nosotros. Entonces todos nos hemos dedicado a este asunto del arte. El grupo de los comunes que tenía excelentes músicos, Carlos Ramírez, el maestro Tato Flores, el maestro Oscar Cheche, Capeto, en fin, Catarro. Bueno, ese grupo dio mucho que decir porque estaba en boga la música latinoamericana, que era una hermosura, estaba en boga la canción protesta, la canción social, entonces cada tema era un reclamo a los políticos, a los politiqueros, necesitamos cambios, necesitamos mejorar no, nuestro nivel de vida, la educación y miles de cosas. Y bueno, y eso influyó también para que se diera el famosísimo paro del 77, que marcó también una época, que marcó también mucho el alma, el corazón y el cerebro de la juventud de esa época. Y que bueno, eso es otro tema para hablar, otro día en otro programa estaremos hablando pues de ese tema. Ahí te hago un pequeño recuento, José, y a todos ustedes, los que nos están viendo, sobre lo que fue esa historia tan interesante para nuestro municipio. Muy bien. Conversemos sobre la creación plástica colombiana del siglo XX. Obregón, Grau, Góngora, Débora Arango, Fernando Botero, Peronel Gómez, Rayo, Arenas Betancourt. Bueno, cuéntanos tu visión como partícipe activo de esta pléyade, ya que el maestro Oscar tiene una producción artística y trayectoria a nivel nacional y también internacional. O sea, sos un actor directo de esta creación plástica nacional e internacional. Eres un artista que ha sido destacado y reconocido a nivel nacional, a nivel internacional. Háblanos, maestro, de tus conceptos sobre la creación de los artistas plásticos colombianos. Bueno, sí, es muy interesante esa pregunta, José, porque tenemos que hacer un pequeño recorderis de lo que fue el arte del siglo XX. O sea, el arte se empieza a partir a mitad del siglo XX. Si usted es Entonces miramos que profesional, tiene más de... antes de esa mitad del siglo XX, el arte que se hacía era un arte muy costumbrista. Era un arte más bien relegado a recrear el paisaje, las costumbres de las regiones. Habían pintores muy destacados, ¿cierto? Como Francisco Antonio Sea,
como los maestros Salamea, bueno, en este momento se me caen los nombres, pero ya enseguida yo sé que me acuerdo. Entonces viene una playa de jóvenes muy inquietos, como los que acabaste de nombrar, ¿cierto? Botero, Grau, Negret, Eduardo Villamizar, Omar Rayo. Entonces, ellos que habían tenido experiencias y vivencias en Europa, ellos llegan con toda la vitalidad a irrumpir en el arte colombiano y marcan desde esa mitad que te digo una ruptura tremenda con los anteriores pintores. Entonces ya ellos se convierten en pintores de renombre universal, son reconocidos a nivel internacional, sacando su arte de Colombia a otras esferas. Entonces ya eso empieza a marcar otro hito en el arte colombiano. Ya las academias, ya no es el arte tan amarrado, tan sobado, tan costumbrista, como decía ahora, sino que ya es un arte más libre y que empieza a caldear en la mente del joven artista, y es a interrogarse su labor como individuo, en lo colectivo, en la sociedad colombiana, y cómo es que su participación puede ser vital para un cambio en la sociedad. Entonces vienen otros nombres que suceden a Botero y a todos estos, que ya hacen un arte más sensible, ya menos de caballete, digámoslo por decirlo así, ya menos tridimensional, y entonces montan un arte absolutamente conceptual, como Doris Salcedo, como el maestro Rojas, como, bueno, se me olvida en este momento, no tenía muy bien preparada esta respuesta, pero son muchos los artistas que le han dado otro nivel en lo conceptual al arte colombiano a nivel internacional. Entonces, partiendo de estos parámetros, el arte coge otras dimensiones y está ya a la par del arte contemporáneo internacional. Entonces hay grandes nombres que son fundamentales en el arte colombiano de finales del siglo XX y principios de este XXI, que le dan a Colombia un estatus en el mundo del arte demasiado interesante. Muy bien, estamos en el cuarto conversatorio de Poetas al Viento, Corporación Cultural, Conciencia Integral por la Ecología. Hoy nuestro tema es el pintor y su obra Conversando con el Viento, con el maestro Óscar Cardona Ángel. Bueno, maestro, el más célebre de los pintores griegos del siglo IV, decimos antes de Cristo, yo prefiero llamarlo antes de la era común, pero todos dos son válidos, antes de la era común o antes de Cristo. No hay discusión por eso. Fue Apeles de Colofón, contemporáneo y retratista de Alejandro Magno. ¿Ya? Su cuadro más famoso fue Afrodita Anapiomene, recién salida del mar, retorciéndose el cabello, la larga cabellera, chorreando agua por todas partes. Este modelo de escultura y pintura, este es un modelo que sirvió para la pintura y la escultura de los artistas pues ya que vienen después, el Renacimiento, todo esto, cogieron esta obra como modelo. Mirando detenidamente la obra del maestro Óscar Cardona Ángel, me encuentro con una serie de afroditas desnudas, de belleza y calidad indiscutibles. Háblanos de estas afroditas, de estos desnudos del maestro Óscar Cardona Ángel. Bueno, sí, muchas gracias, claro. Bueno, hacía chispazos porque yo pues he tenido la memoria muy regular, fallándome mucho la memoria por asuntos de salud, ¿cierto?
pero así, a chispazo, yo te voy a hablar del asunto de los desnudos, pero a chispazo después de los pintores reconocidos de la actualidad que le han dado fama a Colombia a nivel internacional. Ahí voy metiendo la cucharada cuando me vaya llegando el chispazo y les voy diciendo nombres para que apunten e investiguen sobre la trayectoria de estos. Hay un localeño o de Buenaventura, es del Pacífico, muy famoso en este momento, muy famoso, Oscar Murillo, ¿cierto? Que hace una obra contemporánea espectacular. Entonces, ahí les dejo pues esa clave. Y bueno, y hay otros, está Antonio Caro, no es tan nuevo, pero es un pintor de demasiada trayectoria, un pintor conceptual. Y bueno, ahí seguimos con el tema, pero a medida que me vayan cayendo estos nombres, les voy dictando para que apunten ahí, ¿cierto? Claro que sí, maestro. Hermano, el desnudo, yo no sé si el desnudo para mí es una fatalidad, hermano, o es un eterno asombro, porque siempre en mi mente he adorado a la mujer, siempre he adorado el cuerpo humano femenino, ¿cierto? Entonces, desde pelado, desde que empecé a estudiar los primeros trazos, fui un perseguidor de revistas de arte, de revistas eróticas, de todo caía en mis manos. Entonces siempre fui un cultor en el dibujo del cuerpo femenino, un maravilloso templo, y esa referencia que vos acabas de hacer de las culturas helenísticas, griegas y estas culturas europeas de la antigüedad sobre el culto al desnudo femenino y masculino son maravillosas. Entonces yo siempre, paralelamente a mi trabajo, que ha sido por etapas y por temas en toda mi trayectoria, porque entre otras cosas, pues lo de los urbanos, hace 10 años hacia acá, pero yo antes de conocer los urbanos, yo pintaba otros temas, otras cosas, pero siempre latente el desnudo humano. Con decirle, José, y a ustedes, amigos, hablando de Carlos Arias, que fue un gran referente en lo personal para yo meterme a estudiar arte en la Escuela de Bellas Artes. Es que yo estudiaba teatro en Bogotá. Yo estudié comunicación social en la Universidad Bolivariana. Ahí hice unos cuantos semestres, de ahí me retiraron, me echaron, mejor dicho. Y yo quedé como en el limbo, pues afortunadamente la carrera por la que yo estudiaba, que era comunicación social, no era mi carrera, no era lo mío. Entonces no me dolió para nada haber salido de la universidad Universidad Bolivariana, no me dolió para nada. Lo mío era más humanístico, más artístico. Entonces opté por el teatro y estudié teatro en la Luis Enrique Osorio en Bogotá 2 años, allá me gradué. Pero ya vine a La Ceja, regresé a La Ceja, de esas casualidades que en el bar de Carlos Arias veo yo un blog que él me muestra de desnudos, y yo quedé maravillado, porque Carlos León siempre tuvo esa gran facilidad para el desnudo y le quedaban esos desnudos preciosos. Entonces yo lo abordé, le dije, Carlos, ¿cómo haces para hacer esto tan hermoso? Explícame. Me dijo, no, me explicó algo y me dijo, no, métase a Bellas Artes, lo que hice. Yo me fui, me inscribí, pasé, pagué matrícula y estudié en Bellas Artes mi carrera. Entonces allá era muy fundamental haber estado allá, porque allá trabajábamos con modelos. Entonces teníamos modelos de todas las estirpes, pues, modelos 90, 60, 90, modelos gorditas, modelos mestizas, negras, blancas, altas, bajitas. Era un estudio muy riguroso sobre la anatomía y sobre el cuerpo humano. Inclusive una de mis grandes maestras fue Flor María Buot, que es otra de las grandes referentes del arte contemporáneo aquí en Colombia. No se les olvide, Flor María Buot, ahora radicada en México, una excelente pintora, y fue mi maestra, y después de mi maestra fue mi gran amiga. Somos muy amigos, mantenemos un contacto constante sobre el arte y sobre su obra. Entonces fue maravilloso estar en Bellas Artes, porque allá habían profesores que todavía propendían por lo académico, por el estudio riguroso del cuerpo humano. Entonces a mí me gustaba mucho eso,
y fui muy disciplinado y fui muy juicioso y recibí las clases con mucho amor y me le entregué de alma, cuerpo y vida al trabajo del desnudo. Entonces siempre lo desarrollé, siempre lo investigué. Y bueno, y siguiendo con los grandes pintores, por Dios, Darío Morales. Cuando yo veía láminas, inclusive en Barranquilla, yo viví en Barranquilla alguna vez en el Hueco mirando y antojado de chucherías, veo un almanaque, era el almanaque Propal, que cada año publicaba la obra de un artista famosísimo. Yo me enamoré de la obra de Darío Morales, esos desnudos me parecían espectaculares, compré por lo que valía ese almanaque, lo mandé a enmarcar enterito, empecé a perseguir la obra de Darío Morales, en ese entonces nada de internet ni nada de esas cosas, en bibliotecas, bueno. Muy tarde, tardíamente en Bogotá, visitando la galería del museo, había una exposición de muchos artistas y tuve la fortuna, la gran fortuna, yo casi me arrodillo frente a ese cuadro, de ver una obra de las más magníficas de Darío Morales. Para mí un excelente pintor, un referente para los pintores de anatomía, Darío Morales. Entonces ese es uno de los principales seres que yo seguí y que también él hizo sus grandes desnudos en escultura, en tercera dimensión. Entonces, volviendo al tema, siempre fui enamorado del cuerpo humano femenino y cada que tengo la oportunidad hago mis desnudos. Entonces, ahora en medio de la pandemia y entre otras cosas, en una enfermedad pues, que tuve, que ya salí de ella, gracias a Dios, estuve muy encerrado pues, por la pandemia y por mi enfermedad, entonces me dediqué mucho al desnudo. Ya no desafortunadamente con modelo, porque no, muy difícil conseguir la modelo en estas circunstancias, pero bueno, no es ningún pecado. Yo tenía fotos antiguas, fotos viejas que yo mismo tomé, fotos que me robo de internet, pero que no las copio fielmente, sino que las cambio, que le hago mejoras, que le quito, le pongo, que transformo. Entonces, para hacer como el encerramiento menos duro, y yo resulté haciendo muchos desnudos que bueno, también sería rico mostrarlos. Yo creo que Simón les estará mostrando de los que pinté a lápiz y de pronto a color al óleo. Entonces, bueno, ahí pueden ver una muestra. Y José, eso es como lo que tengo que decir después de sobre el desnudo, ¿cierto? El maestro Oscar Cardona Ángel ha expuesto su obra 2 veces en Europa, la primera en Barcelona y la segunda en Málaga. Tuve la oportunidad de ver la entrevista que te hicieron en Málaga. Háblanos de esta experiencia donde muestras que, decía alguien, la poesía es el arte del tiempo, y también decía, la pintura es el arte del espacio. Entonces, háblanos de tu pintura, cómo fue acogida en la vieja Europa y en especial pues en España, donde estuviste exponiendo tus obras. Un poquito de champú y voy a agregar algo, José, que se te olvida de pronto, que no lo hablamos. Es que yo antes de estar en Europa expuse en el 2016 en Argentina, en Mendoza. Entonces tuve la fortuna de estar en Mendoza, pero el recuento de la exposición de Mendoza y de Europa es porque yo muy decepcionado con las galerías, siendo excelentes galerías, impulsando ellos fuertemente los artistas colombianos, pero muy vetada mi obra, muy negada, y yo no tenía una obra muy concisa, como muy madura, como para ser mostrado, ¿cierto? Seguramente pues fue lo que pensaban ellos, pues que yo más tarde recapacité, y también pues por el gran costo que cobran los galeristas colombianos. Sé que ellos tienen que ganar, es lógico, es su trabajo, pero muchas veces es un costo que no es asequible para el artista incipiente, el que está empezando, el artista marginal, digámoslo así, el que no es conocido. Entonces había que tener mucho billete, entonces yo opté por buscar mis exposiciones fuera de Colombia. Entonces
en esa primera que fue en Mendoza, en la legislatura de Mendoza, me fue absolutamente bien, excelente. Fue una experiencia maravillosa porque empecemos por la logística, que a mucha gente le podrá parecer una bobada, pero que es muy interesante, sobre todo los pintores que de pronto me están viendo en este momento. Es que a uno lo asusta, bueno, ¿cómo voy a viajar yo con 20 o 30 cuadros de unos tamaños grandes, que yo hago obras de 1,40 por 1 metro? Pero bueno, en esas cosas de la logística y de sacar del sombrero de mago, cómo hacer magia, cómo, por Dios, si no hay dinero, cómo llevar 30 grandes obras a Argentina, y que me sirvió para los viajes a España. Entonces, entre ires y venires y contactos allá, bueno, en Argentina, con unos muchachos conocidos, con el grupo de música con el que yo viajaba, con uno de los muchachos, le di las medidas, le consigné el dinero y me tuvo él allá, mandó a fabricar allá donde un carpintero los bastidores de las medidas exactas. Eso fue muy fácil, pero me salió muy costoso, ¿cierto? Entonces, bueno, afortunadamente allá vendí algo y pude subsidiarlo del viaje, y bueno, y hasta traer pues unos buenos vinos, porque Mendoza es una de las capitales mundiales del vino. Entonces disfrutar aquí, celebrar pues con familia y amigos. Pero frente a tu pregunta, José, sobre España y Málaga, entonces yo ya tenía una gran experiencia con ese primer viaje a Europa, a Mendoza, a la Argentina. Entonces apliqué la misma, pero ya no mandé a fabricar los bastidores allá con los conocidos, sino que yo me llevé la madera desde acá. Entonces, en la primera que hice, que fue en Barcelona, y que yo viajaba con mi señora esposa, yo corté la madera acá cortada y colillada. Pues siempre he sido carpintero, siempre he sido marquetero. Para mí una cosa muy sencilla, muy tirada. Entonces, cada cuadro, las dimensiones, y corte los 4 palos. Entonces fue para mí muy sencillo. Claro que muy, muy tenaz, porque en el equipaje, pues en ese entonces me fue bien, porque podía llevar 2 maletas y con mi señora 4 maletas, y bueno. Y allá, eso fue en el consulado de Colombia en Barcelona, en la oficina de la cónsul. Allá nos pusimos mi señora y yo, y con la cónsul ahí despachando ahí, nosotros en su propia oficina, armando los bastidores, pegando. Yo llevé todo, yo llevé el XL, llevé las puntillas del martillo, todo, absolutamente, a mí no se me olvidó nada. Entonces, y la ganchadora, y eso fue pues en patadas que armamos las obras, y allá se montó la exposición. Fue maravillosa, ¿cierto? No es el lugar indicado de la élite artística, porque no voy a chicanearles a ustedes, muchachos, a ninguno, no. Era un lugar visitado por mucho colombiano, por mucha gente diaria, pero que era un lugar público, pues donde yo tenía esa oportunidad de mostrar mi trabajo, pero que afortunadamente también fue gente conocida, unos invitados especiales que yo tenía, y que también, porque uno hace esto pues para dar a conocer su trabajo, para dar a conocer el nombre, pero también uno, para librar los gastos, necesita algo de vender. Tuve la fortuna pues de vender algo también. Entonces eso pues me llenaba de satisfacción, porque todo sale muy costoso. Era un mes cada viaje, y estar allá salía muy costoso. Entonces yo con esas ventas pues podía subsidiar los gastos y las deudas que tenía. Esa es la logística pues. Entonces fue mucha gente, comentarios en la prensa, entrevistas, o sea, era una cosa pues que no es nueva. Yo no me he inventado nada con mi trabajo. Yo llevé urbanos, músicos y desnudos, ¿cierto? Entonces, sí, pues la gente ve la técnica, la gente ve el trabajo, hay para todos los gustos, en fin, pero yo pues fui bien aceptado en mi trabajo, y yo quedé muy contento y muy enamorado de Europa, y muy enamorado de Barcelona, muy enamorado, porque un mes es muy largo, y entonces lo aprovechamos para conocer todos los rincones. Barcelona es una ciudad milenaria, es patrimonial, de patrimonio artístico y arquitectónico mundial. Entonces fue maravilloso, y yo quedé tan enamorado de Europa que cuando llegué a Colombia empecé a preparar y a hacer los contactos para la segunda exposición. Y claro, ya en el 2019, entonces
ya fui invitado, ahí sí ya fui invitado por 2 espacios muy maravillosos, no galerías, porque como te digo, las galerías cobran mucha plata, pero en un hotel que es Hotel Ilunion, es un hotel 5 estrellas, donde se hospedan los jeques árabes, donde se hospedan los actores, los futbolistas, eso es una élite, ni la berraca. Entonces allá nosotros chillábamos, pues, pero que hijo de perras, allá estábamos y ahí estaba la obra y estábamos ya pues tomando vino con personajes y con gente de la cultura de Málaga, con gente muy querida, con artistas, con visitantes así digamos de improviso. Entonces fue maravilloso y también disfrutamos Málaga y también pues conocí muchas ciudades aledañas, Marbella, Granada, y bueno, y ya otros viajes que en otra parte estaré contando, pero lo de las exposiciones fueron para mí un éxito porque en Málaga le dieron mucho despliegue, en Málaga la cosa estuvo ya muy bien organizada, entonces allá llegó la televisión local, allá llegó la prensa, los críticos de arte, yo mantengo todos esos comentarios por ahí, los tengo guardados en papel, pues yo grabé todo eso, lo reproduje y guardo eso como una reliquia. Y bueno, y siguieron las invitaciones y yo iba a exponer en Málaga, en la Universidad de Málaga, ahora en mayo pasado, pero entonces ya llegó la pandemia en marzo, logré hacer una colectiva en Luxemburgo, logré exponer antes de la pandemia, había otra colectiva en junio en París, que también estaba invitado, todo eso se cayó. Les cuento que yo dejé mucha obra, pues que yo no la vendí toda, pero la que no vendí la dejé guardada donde unos amigos, bellos amigos en Granada, y allá la tengo para, bueno, cuando esto termine, cuando esto pase y que haya pues mucha forma de salir, volver, y esa es la idea, José, y queridos amigos que me están viendo acá, la idea es volver a Europa y salir y mostrar el trabajo, todo lo que se está produciendo. Eso es como en un resumen lo que pues, experiencias así de una manera pues muy, muy elemental, les cuento lo que me ha pasado. Muy bien. Otras series como las de los músicos, los billaristas, las cosas cotidianas, han sido temas que has tratado en tu obra. Bueno, tener en este cuarto conversatorio de Poetas al Viento al maestro ha sido un honor para nosotros. Nos despedimos de nuestros seguidores en la red. Hasta la próxima, maestro. Tenemos, como dices, mucha tela por cortar, muchas obras por pintar, muchos poemas por hacer. Ha sido pues una noche de pintura, una noche de arte, una noche de conversación, porque esto es la conversación, ese arte milenario que es conversar, que es el otro. Es el otro. En el máster, Simón Mejía Bedoya, asistente técnica Dariela Espinosa, quien les habla José Bedoya, dirige y organiza Poetas al Viento, Corporación Cultural, y los esperamos para nuestro 5º encuentro internacional Poetas al Viento, donde habrá poesía, música, danza, teatro, magia escénica y por supuesto artes plásticas. El maestro está cordialmente invitado para participar en el 5º encuentro internacional de Poetas al Viento. Gracias, maestro, nos despedimos de todos y con nuestro famoso estribillo que caracteriza nuestra corporación. Después de 3 lo cantamos, maestro, dice, y el viento se llenará de versos. 1, 2, 3. Y el viento se llenará de versos. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias. Muy chévere.